Pero Dios, en su sabiduría, en la Escritura, por palabras de Jesús, nos ha dejado también qué hacer cuando el pecado surge en la iglesia. Y nos ha dejado la manera en que vamos a exhortar y a restaurar al hermano que ha caído en pecado o que ha cometido una ofensa en contra de otro hermano o sus hermanos. Pero hoy vamos a hablar de la necesidad del perdón. Y si usted es como yo, usted podrá analizar nuestro contexto en la cultura, en el mundo, y podemos ver cuánto sufren las personas por el odio. Cuánto sufren las personas por el rencor, la ira, las ofensas y el sentido de venganza. Y todo eso está dirigido hacia aquellos a quienes algunos hombres piensan que otros le han ofendido o que les han agredido, que les han causado dolor. Tanto el rencor, la ira, las ofensas y el sentido de venganza surge por la incapacidad de perdonar. Por la falta de perdón hay familias divididas. Por la falta de perdón hay matrimonios divididos y destruidos. También hay hijos que nunca quieren perdonar a su padre o a su madre porque al parecer ellos entienden que quizás ellos le han hecho algo o los han abandonado. Es triste ver cómo hijos o padres no quieren perdonarse mutuamente porque ellos piensan que se les ha hecho algo. Hermanos tienen contiendas con hermanos, pleitos, iras feroces que se extienden semanas, meses, años y quizás hasta una vida entera. La falta de perdón en muchos casos ha demostrado terminar hasta en muerte, acarreando tragedia y dolor. Tal es el caso de una historia real de Christopher Dorner. Él era un ex oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles, cuya venganza dejó una trágica marca en el año 2013. Este caso, conocido como la cacería de Dorner, destaca cómo la falta de reconciliación y el rencor pueden desencadenar eventos fatales. Christopher Dorner, el ex policía, afirmó haber sido injustamente despedido en el año 2008 después de denunciar a un compañero por un presunto uso excesivo de fuerza en contra de un civil. Dorner alegó que su denuncia fue ignorada y que el departamento lo despidió como represalia. Este acto, según Dorner, simbolizó la corrupción y el racismo institucional del Departamento de Policía. Durante años, Dorner albergó el resentimiento hacia el Departamento de Policía y las personas involucradas en su despido. Pero en el año 2013 publicó un manifiesto, una declaración en las redes sociales declarando la guerra en contra del Departamento de Policía de Los Ángeles y prometió vengarse de aquellos que, según él, le habían causado daño. Él llevó a cabo una serie de ataques dirigidos a policías
y hasta sus familiares, causando el miedo en todo el sur de California. Pero el 3 de febrero del año 2013 asesinó a Mónica Kwan, quien era la hija de Randall Kwan, el ex jefe de policía de Los Ángeles, que había participado en el proceso que condujo al despido de Dorner. Él asesinó a su hija y a su prometido. Los emboscó en un estacionamiento y ambos fueron abatidos, asesinados a tiros como un acto de venganza personal. 4 días después, Dorner emboscó y disparó a otros oficiales de policía cuando estaban en su patrulla y mató a uno e hirió a otro gravemente. Todo se intensificó y empezó una cacería humana por Dorner. Durante varios días huyó, continuó atacando a oficiales, dejando muerte y miedo después de un periodo largo. Se cree que al final lo emboscaron en una cabaña, en una montaña llamada Big Bear, y ahí se cree que Dorner acabó con su vida metiéndose un balazo y quemando la cabaña en la que estaba. Toda esta tragedia sucedió por la falta de resolución y perdón. Pudo haber sido diferente, pero Dorner decidió que iba a mantener el rencor, el odio, en vez de ceder el perdón a sus agresores, supuestamente. En sí, la falta de perdón, amados hermanos, es la acumulación de enojo y rencor por lo que aparentemente se percibe es un mal recibido. Ese es el enojo, una acumulación de enojo, de ira. Pero la Biblia nos enseña que los cristianos, a comparación del mundo, porque el mundo es así, sabemos que es así, pero el cristiano debe de bendecir a los que los persiguen. Pablo dice, bendecir a los que los persiguen y no maldigáis. Pablo sigue diciendo en el capítulo 12 de Romanos, nunca paguen a nadie mal por mal. La única manera en que alguien puede pagar a otro mal por mal es cuando no se ha cedido el perdón y se da lugar a la venganza, que es el fruto del rencor y del odio acumulado. Pero la Escritura dice, no paguen a nadie mal por mal. Y Pablo hace un énfasis en Romanos 12, dice, amados, nunca se venguen ustedes mismos. No se venguen ustedes mismos. Den lugar a la ira de Dios. La pregunta es, entonces, ¿por qué los cristianos deben de perdonar siempre? Y si se dio cuenta, añadí un énfasis ahí, debe de perdonar siempre. ¿Por qué el cristiano debe de perdonar siempre? El cristiano debe de perdonar en todo tiempo porque Dios le ha perdonado. Le ha perdonado a él mismo una deuda inmensa. Y de acuerdo al texto que vamos a leer, es una deuda impagable que Dios ha perdonado a los hombres. Y por eso los cristianos deben de perdonar.
siempre. No hay lugar para la falta de perdón, como no hay lugar para el orgullo en la iglesia, así no hay lugar para la falta de perdón en la iglesia. Cuando hay oportunidad de perdonar, el cristiano debe de perdonar compasivamente, como Cristo lo ha hecho. Pues Dios ha sido misericordioso con todo creyente perdonado. El cristiano debe de tener temor y ver la seriedad con la que Dios ve el perdón. El cristiano debe de entender que si no perdona a su hermano sinceramente, el final de eso es un trato con Dios. Es un trato con Dios en el cual Dios decidirá si esa persona merece o no el perdón. Amados hermanos, el perdón está en el centro del Evangelio. De hecho, todo creyente se le puede describir como aquel quien ha sido perdonado. ¿Sí? Todo creyente, de todo creyente se puede decir aquel de quien o quien ha sido perdonado, perdón. Básicamente, cristiano o perdonado es como que un sinónimo. Cuando vemos a un cristiano, estamos viendo a una persona perdonada. Dios envió a su Hijo al mundo ¿por qué? Porque hay hombres quienes necesitan el perdón de Dios. El perdón de los pecados, amados hermanos, es en sí la entrada al reino de los cielos por aquellas personas que no lo merecían. El Evangelio trata del perdón. Cristo vino, se humanizó, creció, fue a la cruz, murió, resucitó al tercer día y ascendió a la diestra del Padre. Todo porque hay hombres que necesitan el perdón. O sea, el perdón está en el centro del corazón del Evangelio. El perdón está en el centro del corazón de Dios. El perdón es de lo más importante para los cristianos. Porque la única razón por la que somos llamados cristianos es porque hemos sido perdonados. ¿Cómo podrá existir la posibilidad de que hayan personas que se dicen ser creyentes que acumulen enojo e ira y sean incapaces de ceder el perdón? No debemos de sentirnos a gustos contemplando la falta de perdón que esté rondeando la mente y el corazón. No, porque el Evangelio nos dice que el perdón está en el centro de lo que Dios ha hecho por nosotros. El perdón de Dios nos reconcilia consigo mismo. Y tenemos ya no una enemistad con Dios, sino que es lo que tenemos los creyentes.
Sí, estábamos enemistados con Dios y Él nos perdonó y nos reconcilia con Él. Ahora tenemos comunión. Comunión. Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es a través del perdón. El amoroso perdón de Dios. Lo único que merecíamos, cada uno de nosotros, era la condenación eterna, la ira eterna. Tanto así que Pablo dice que todos éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, o sea, condenados, destinados para juicio. Y sin embargo, Dios nos perdonó. Eso nos debe de decir mucho acerca de cómo debemos de pensar acerca del perdón. El título del mensaje de hoy es Entendiendo el perdón a la manera de Dios. Lea conmigo Mateo 18, del 21 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 35. ¿Tiene el texto bíblico? Mateo 18, del 21 en adelante. Es importante que veamos estas palabras. Es importante que veamos la interacción entre Pedro y Jesús y la pregunta que Pedro le hace a Jesús acerca del perdón, que es lo que da surgimiento a un entendimiento del perdón a la manera de Dios, no a la manera del hombre. Porque los hombres somos buenos para determinar cómo se debe de perdonar y cuánto se debe de perdonar. ¿Verdad? Dice la palabra del Señor en Mateo 18, 21 al 35. Después de que Jesús había dado la advertencia de no ser piedra de tropiezo y después de que ha dado la manera en que debe de ser corregido el pecado en la iglesia, entonces dice el versículo 21, se le acercó Pedro a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Y Pedro dice, ¿hasta 7 veces? Era la creencia común entre los rabinos que para estar libre delante de Dios era suficiente perdonar 3 veces. Si un hermano o alguien entre la comunidad judía ofendía a otro judío, la regla según la moralidad de los rabinos era de que era suficiente perdonarlo 3 veces. Y después ya no había obligación alguna de perdonarlo. Pedro, conociendo y siendo influenciado por la influencia rabínica de los tiempos, quizás pensó en lo que Jesús les acababa de decir acerca de cómo tratar las ofensas de aquellos que han ofendido al hermano. Y Jesús le dice, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Y Pedro quizás pensó, wow, si los rabinos dicen 3 veces, yo le voy a decir a Jesús 7 veces. La moralidad, yo le voy a decir, yo voy a salir mejor que los rabinos. Voy a ser más bondadoso y generoso y seguramente voy a impresionar a Jesús al decirle, ¿verdad que no solamente necesito perdonarlo 3 veces, sino hasta 7 veces?
Seguro él esperaba la respuesta de Jesús diciendo: wow, qué bueno eres, Pedro. Superas a los rabinos. Ellos enseñan que 3 veces. Pero ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Wow. ¿Qué quiere decir eso? 70 veces 7 es nada más que una exageración o una hipérbole para enseñarle a Pedro de que el perdón es ilimitado. Es ilimitado. Si es muy difícil que una persona ofenda 3 veces a un hermano al día, es más difícil que lo ofenda 7 veces, pero aún más imposible que lo ofenda 70 veces 7. Jesús aquí nos está enseñando un límite del perdón. Todo lo contrario, Jesús le está diciendo a Pedro: no 7 veces, sino siempre debes de perdonar. El perdón es ilimitado. Y entonces Jesús entiende que Pedro tiene una noción equivocada del perdón y ahora va a ilustrarle esa verdad a través de una parábola para enseñarle acerca del perdón. Y vamos a leer cómo Jesús le ilustra en esta parábola lo importante del perdón. Versículo 23. Le dice a Pedro en respuesta a su pregunta: por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y que se le pagara la deuda. Versículo 26. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo: ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Mire la respuesta de este rey, de este señor. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó. Y le perdonó la deuda. Pero al salir de ahí, aquel siervo a quien se le había perdonado esa deuda, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y echándole la mano, lo ahogaba diciendo: págame lo que debes, paga lo que debes. Literalmente esa palabra ahogaba quiere decir que lo agarró del cuello y lo agitaba diciendo: paga lo que debes. O sea, una imagen de la falta de misericordia que este hombre tenía para uno de sus consiervos. Versículo 29. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, igual que él cayó a los pies de su señor, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Estaba repitiendo las mismas palabras que él le repitió al rey: ten paciencia conmigo y yo te pagaré. Sin embargo, la escritura nos dice que este siervo malo no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que le debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando a su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Entendamos que esta es una ilustración que Jesús está usando para enseñarle a Pedro acerca del perdón. ¿Cómo concluye la parábola? Jesús dice que, enfurecido el Señor, entregó a este siervo a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía.
Termina la ilustración y Jesús vuelve a dirigirse a Pedro y le dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Boom. Así también hará el Señor con cada uno de aquellos que no perdona a su hermano sus ofensas, genuinamente, de corazón, sinceramente. Creo que podemos entender la seriedad que Dios le da al perdón. Lo podemos ver claramente. Quisiera, en el tiempo que me resta, nada más hablar de los 3 puntos para el sermón de hoy. Primero, es la extensión del perdón. Segundo, es la magnitud del perdón. Tercero, la forma del perdón. Versículo 21 al 22, vemos que hay personas que tienen ideas equivocadas acerca del perdón. Pedro tenía esa noción equivocada del perdón, hasta quizás puede ser una idea moralista acerca del perdón. Los hombres somos buenos para encontrar excusas y razones por las que podemos decir: yo ya lo perdoné suficiente. Que lo perdone Dios. Y añadimos: si quiere. Eso demuestra un poco entendimiento de lo que la Biblia habla acerca del perdón. La extensión del perdón, como Jesús enseña, es ilimitada. No tiene fin, no tiene cantidad. No la podemos pesar. De acuerdo a lo que Jesús enseña, el perdón debe de pesar más que cualquier otra cosa en el mundo. Y por eso el perdón es tan importante para Dios, que no debe de alojarse en los pensamientos del cristiano. Pedro dijo: voy a ser mejor que los rabinos y voy a impresionar a Jesús. 7 veces. Pensó en el número perfecto, ¿no? 7, 70 veces 7. Y la respuesta de Jesús: no te digo hasta 7, sino hasta 7 veces, sino 70 veces 7. Hermanos, el perdón que los cristianos han recibido demanda que ellos perdonen a otros siempre. O sea, no hay un límite. Si por ahí has aprendido de que el perdón tiene un límite por el grado de la ofensa, no es bíblico. Si el perdón se debe de medir por las veces que me han ofendido, si hay un límite, si me ofendieron 10 veces, ya con eso tengo suficiente. No. Jesucristo dice, para dar una ilustración perfecta de la ilimitación del perdón, está diciendo 70 veces 7. ¿Quién podrá ser ofendido 490 veces al día? Nadie. Y creo que lo que nos debe de dar alientos, amados hermanos, es que ninguno de nosotros tiene que perdonar a otro de lo que se nos ha perdonado a nosotros mismos. Nunca nadie va a perdonar como Dios ha perdonado.
Toda ofensa hacia nosotros es minúscula comparada a nuestras ofensas delante de Dios. Y sin embargo, Dios nos ha perdonado. Por tanto, al cristiano perdonado, se pudiera decir que la extensión del perdón es demandada de aquellos que han sido perdonados extensamente. Esa causa de la naturaleza del perdón, que es ilimitado, que el verdadero creyente ha recibido, que el verdadero creyente debe de estar siempre dispuesto y gozoso y luchar para perdonar las ofensas de los demás. La naturaleza del perdón es ilimitada. No se puede dar nada a cambio. No podemos esperar nada a cambio. Incluso no podemos esperar que se nos entregue algo antes para poder perdonar. Eso lo incluye la ilimitación del perdón. Esto nos lleva a la segunda idea, que es la magnitud del perdón. Jesús empieza a ilustrar diciendo que el reino de los cielos puede compararse a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Se cree que esta ilustración que Jesús enseñó era de un rey poderoso que tenía siervos, no siervos de los más bajos que eran trabajadores, sino eran siervos que estaban a cargo de colectar los impuestos. Y vemos eso en la pregunta de Jesús, en el contexto cuando le pregunta a Pedro, ¿de quiénes colectan los reyes los impuestos? ¿De la gente o de los hijos? En estos tiempos, en la historia bíblica, los reyes usaban y tenían necesidad de siervos o empleados que colectaban los taxes o los impuestos por ellos. De hecho, Mateo, el escritor del Evangelio mismo que estamos leyendo, que estamos estudiando, era un colector de impuestos, un cobrador de impuestos. Entendía muy bien esto. Y eso es importante para entender la parábola, porque la deuda que este siervo había adquirido de su señor era una deuda inmensa. La palabra dice que al comenzar a hacer cuentas con sus siervos, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Según se calcula, 10,000 talentos podía representar casi 10 toneladas de oro, una cantidad inimaginable de dinero. Sin embargo, este siervo había adquirido esa deuda. No, la parábola no nos dice cómo adquirió esa deuda. Si colectó los impuestos y los malinversó y los usó y nunca los entregó. Pero fue presentado delante del rey. La escritura nos dice que no teniendo cómo pagar, cambia la manera en que nos presenta el rey. Ahora dice su señor, o sea, su dueño, el que está por encima de él, ordenó que lo vendieran junto con su mujer, a sus hijos y todo cuanto poseía hasta que pagara la deuda. En los tiempos bíblicos era común que si una familia, un hombre de casa no podía pagar una deuda, pues él era
esclavizado y vendido para poder repagar la deuda, pero si no alcanzaba para pagar su deuda, vendían a la esposa y vendían a sus hijos y vendían todo lo que tenía. Y es aquí en donde este siervo cayó postrado, o sea, se postró delante de su señor diciendo: ten paciencia conmigo. Le pedía paciencia con una urgencia y le encarecía que por favor le otorgara y pusiera atención a sus palabras, diciéndole: ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Dicen los comentaristas que esta fue una declaración, si no sincera, por lo menos irrealista. Los cálculos de lo que estos 10,000 talentos significaban para un hombre eran alrededor de 168,000 años de trabajo. Es una deuda inmensa, imperdonable. Increíble. O sea, era una petición, si no ingenua o engañosa, pero jamás iba a poder pagar esa deuda. La única manera de poder dar solución a esa deuda era que su señor se la perdonara y que dijera: me debes 10,000 talentos, me debes 10,000 millones de dólares, pero ¿sabes qué? Como me suplicaste, te la perdono y la borro del libro. Y eso es exactamente lo que hizo su señor. Al ver el ruego, la súplica, cómo le encarecía: ten paciencia conmigo. Y yo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo, escuche, tuvo ¿qué? Compasión. Tuvo compasión y lo soltó. Y aquí viene la palabra clave. Y le perdonó la deuda. La deuda imperdonable para este siervo había sido perdonada. ¿Por qué? Por causa de la compasión, no por ningún interés, porque el rey mismo sabía que aunque lo pusiera y lo vendieran o aún lo pusiera a trabajar, ese hombre iba a vivir nada más 80 años y sus hijos también 80 años y nunca iba a poder recuperar la deuda. Qué hermoso es ver el reflejo de lo que esto nos enseña acerca del amor compasivo de Dios en cuanto al perdón de los pecadores. Ninguno de los hombres puede pagar por el perdón de sus pecados. De hecho, todo hombre y toda mujer tiene una deuda impagable delante de Dios. Y la única manera de poder ponernos a cuenta con Dios por esa deuda no es pagando dinero, no es haciendo cosas en la iglesia, no es ni siquiera teniendo obras de caridad o ni siquiera haciendo ABCD del repertorio religioso. El perdón es otorgado simple y sencillamente por la voluntad divina, amorosa de Dios, que nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Nos ha otorgado perdón por una deuda que no podíamos pagar. Pero el Señor dice:
de que el siervo tuvo compasión y lo soltó, lo liberó y le perdonó la deuda. Esa palabra, esa frase es preciosa, y le perdonó la deuda. Pero escuche, en esta enseñanza a Pedro acerca del perdón, Jesús ahora le va a dar el contraste de lo que sucede cuando alguien no perdona. Y le dice, pero al salir aquel siervo, después de que el Señor lo soltó y lo perdonó, y al salir, hermano, esto es increíble, no pasó mucho tiempo, al salir, encontró a uno de sus consiervos, o sea, un hermano, a un igual, que le debía 100 denarios. Y echándole la mano lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Increíble. Se le acababa de otorgar el perdón de una deuda incalculable, y ahora él encuentra a otro que le debía, que tenía una deuda con él, y él lo empieza a ahogar. Qué falta de misericordia. Lo ahogaba diciendo, versículo 28, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, palabra por palabra, la misma forma y las mismas palabras que él usó con el rey, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. ¿Sabe qué es lo irónico de todo esto? Que 10,000 denarios podría estar cerca, ¿ok? Es bien difícil determinar eso, pero es un cálculo para darnos para darnos la imagen, para poderlo entender. 10,000 denarios podrían equivaler a 168,000 años. ¿Se puede imaginar cuántas vidas serían eso? Multiplíquelo por 10. 168,000 por 10, y eso era lo que tenía que vivir este hombre. O sea, era imposible que pagara esa deuda. Y sin embargo, el que le debía a él solamente le debía, ¿cuánto le debía? 100 denarios. ¿Sabe a cuánto equivalía 100 denarios? A 3 meses de trabajo. Un denario era el salario de un día. Era increíble. O sea, 100 denarios, 3 meses de trabajo es una cantidad considerable, pero en comparación a 10,000 talentos, era insignificante. Y sin embargo, él no quiso perdonarlo. Lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Y vea lo que sucede. Así que cuando vieron sus consiervos, o sea, lo que tenemos que entender acerca del perdón es que cuando perdonamos o no otorgamos el perdón, siempre estamos siendo vistos. Siempre estamos siendo vistos. Porque estamos hablando de la comunidad de creyentes. Y esta ilustración es para enseñar eso. Cuando un hermano no perdona a otro hermano, hay otros que lo van a ver. No solamente se está enseñando algo al perdonar o al no perdonar, pero se está causando dolor y tristeza en el proceso. Vea lo que dice el versículo 31. Así que cuando vieron sus consiervos que había pasado, lo que había pasado, se entristecieron mucho. O sea, no fueron indiferentes a lo que estaba sucediendo en la comunidad. Los consiervos miraron al consiervo que debía 100 denarios y miraron al que debía 10,000 talentos y le vieron la compasión que le dieron y la falta de compasión que él tuvo con su consiervo. Esto causó tristeza. ¿Y qué hicieron? Fueron al lugar correcto.
Fueron ante aquel que podía decidir con autoridad lo que era correcto e incorrecto, y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. El señor, a enterarse, llamándolo, fue severo y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. Y le demanda: no deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti. Básicamente, si yo te perdoné, tú debías, no lo hiciste, pero debías haber perdonado. Versículo 34 dice, esa palabra ahí, enfurecido su señor, esa palabra ahí es ira, y en su ira lo entregó, ahora ya no a los carceleros, sino a quien lo entrega, a los verdugos. Un carcelero es alguien que te lleva a la cárcel, te mete adentro y cierra. Un verdugo es alguien que castiga. O sea, la imagen es fuerte. Y lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía, y sabemos que no iba a poderlo pagar. Hermano, ¿podemos ver la magnitud del perdón de Dios? ¿Y por qué la importancia del perdón para los creyentes? En relación con el perdón, el cristiano debe de recordar que la deuda que le ha sido perdonada era una deuda imperdonable, inmensa. No hay oro ni plata, no hay nada, ni siquiera, escuche, ni siquiera lo que hagan. Pueden acumular obras buenas, le pueden dar de comida y alimento y cuidado al mundo entero, pero eso no logra el perdón de Dios. El perdón de Dios es solamente por gracia. Eso debemos de recordar los creyentes, que teníamos una deuda imperdonable que nadie podía pagar, aparte de que Dios dijera: el deudor ha sido absuelto y ya no debe. En otras palabras, la deuda que cada uno teníamos delante de Dios no fue encontrada aparte de la misericordia del favor de Dios. Simplemente, gratuitamente, no hay nada que podamos hacer. Y eso es una evidencia del amor inmenso, de la magnitud del perdón de Dios para seres que no lo merecen. Por eso es que el cristiano debe recordar que cuando él recibió el perdón de Dios, lo recibió de parte de Dios compasivamente, igual que este rey. No había razón o obligación de que Dios perdonara nuestros pecados. Como no había razón que este rey perdonara una deuda tan inmensa, era pérdida para él. Pero estaba bien, él no iba a dejar de ser rey o perder su reino, no nos dice eso la parábola. Pero no había ninguna razón por la que perdonara esa deuda. Sin embargo, nos enseña la parábola que este rey lo perdonó, y la razón que lo perdonó es porque tuvo compasión de él. Es igual con cada uno de nosotros, los hijos de Dios, los verdaderos cristianos. Debemos de recordar que el perdón lo hemos recibido de parte de Dios compasivamente y no por otra razón. No le podemos torcer la mano a Dios para que nos perdone. No lo puedo manipular o engañar para que me perdone. No puedo ofrecerle 10,000 oraciones para que me perdone. No puedo decirle: te prometo que leo la Biblia 20 veces, Génesis, Apocalipsis, pero perdóname. No trabaja así.
Es simple y sencillamente la misericordia compasiva de Dios que otorga el perdón a los cristianos. ¿Se da cuenta de la magnitud del perdón? Es inalcanzable humanamente hablando. La obtenemos por gracia nada más. Por eso el cristiano debe de recordar que la falta de perdón va en contra de la naturaleza del creyente mismo, pero también va en contra de la naturaleza de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no debe de ser caracterizada por una falta de perdón, sino por una abundancia de misericordia y abundante perdón, servicio sacrificial, amoroso. El cristiano debe de recordar también que la respuesta a la falta de perdón es la acción para resolver el problema. Los consiervos, ¿qué hicieron cuando vieron la injusticia y la falta de perdón de sus consiervos? Esto nos está presentando una imagen de lo que sucede dentro de la iglesia. Hermanos que ven a otros hermanos discutiendo, no teniendo la capacidad de perdonar, si ven una injusticia sobre otro hermano, ellos nos dicen, déjame, nos unimos al que lo está aplastando y le meten más patadas y lo botan al suelo. Si son hermanos sabios, actuarán como estos consiervos, se van a entristecer. Van a entender que esa falta de perdón no refleja al creyente verdadero, no refleja el carácter de Dios, no refleja la naturaleza del creyente mismo y por ende de la iglesia en su totalidad. Ellos ven la injusticia y no la aceptan. No se gozan del morbo del pleito entre hermanos. No toman posiciones. ¿Qué es lo que hacen? Un verdadero creyente llora por esa herida en el cuerpo de Cristo, se entristece. Y así como estos siervos fueron y contaron al Señor, los verdaderos creyentes harían tanto bien en orar delante de Dios para que haya una resolución, para que haya perdón. Y que Dios sea el que obra en medio de una situación de esa manera. Dios es un Dios justo que no acepta la injusticia. En Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y por eso entonces la iglesia debe de buscar la justicia, debe de buscar el perdón específicamente. Si Dios ha perdonado, la iglesia ¿qué? Debe de perdonar. Pero debemos también recordar que en esta parábola Jesucristo nos está enseñando que Dios se enoja por la falta de perdón. Se enoja por la falta de perdón porque contradice todo aquello de lo que Él ha hecho con sus hijos. En otras palabras, Dios espera que sus hijos perdonen como Él ha perdonado, que imiten el perdón.
Esto nos lleva al final y vemos la forma del perdón en el versículo 35. Dice Jesús, después de haber ilustrado a Pedro que el perdón debe de ser siempre en los creyentes, es ilimitado, y que Dios espera el perdón, porque Él ha perdonado una deuda impagable. Entonces Jesús dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Un pronombre personal, segunda persona. Básicamente les estaba hablando directamente, ahora ya no solamente a Pedro. Y le dice, así también mi Padre hará con vosotros si no perdonáis. Esta palabra es clave, de corazón, cada uno a su hermano. No se trata entonces, la forma del perdón no es, ok, lo voy a perdonar porque la Biblia dice que lo tengo que perdonar. Lo voy a perdonar porque no me quiero ver mal delante de los hermanos. Soy líder. Lo voy a perdonar porque no quiero causar problemas. O sea, todo eso puede tener alguna validez o no validez. Estaré de acuerdo con algunas, otras no, pero no son las razones por las que debemos de perdonar. Debemos de perdonar sinceramente, de corazón, no por otro incentivo egoísta y mezquino. Ni siquiera el aparentarme ser piadoso. Debo de perdonar de corazón, y será algo tan natural para el verdadero creyente cuando entiende la magnitud de la deuda que Dios le perdonó. Si dirigimos nuestras vidas así diario a diario, sabiendo que no hay ofensa que yo tenga que perdonar que sea mayor que la ofensa que yo tuve delante de mi Dios, siempre estaré dispuesto a perdonar a otros. Siempre. Familia, hermanos, amigos, trabajadores, cotrabajadores. Ve cómo cierra la ilustración y regresa y le dice, así va a ser si no perdonan sus pecados o sus ofensas los unos a los otros. Mateo 6:12 ya nos dijo, y perdonaos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, en la oración a Jesús. Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará. ¿Cómo debe de ser entonces? ¿Cuál es la forma del perdón? No es superficial, no es momentánea, no es cuantitativa. Sino es siempre. Entonces podríamos hablar que el perdón tiene una cualidad y el estándar es Dios mismo, quien teniendo todo el derecho y la prerrogativa para no perdonarnos, nos perdonó. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos para andar en discordia dentro de la iglesia, teniendo pleitos con hermanos que supuestamente vamos al reino de los cielos juntos? Dios toma eso en serio. Él lo ha dicho en su palabra.
¿Quiénes somos nosotros para desobedecer eso y tomarlo como nada? Y decimos, no perdono. Jamás voy a perdonar. Hay un dicho que dice, te perdono, pero no olvido. Hermano, decir eso es lo mismo. Es como decir el perdón del diente al labio. Recuérdense que la falta de perdón es la acumulación de rencor, ira y enojo. Entonces, no olvidar es todavía mantener esa falta de perdón. Esto, Jesús dice, la manera en que se debe de perdonar debe ser de corazón, sinceramente, sin pensar en límites, cantidades, sino imitación a Dios mismo. Hermano, no sé cómo perdonar. Bueno, si Dios te ha perdonado, entiendes la magnitud del perdón. Cada quien de nosotros sabe lo que Dios nos ha perdonado. Para dirigirme al final, quisiera compartir con ustedes una historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, un piloto japonés llamado Mitsuo Fuchida lideró el ataque a Pearl Harbor. Él fue el comandante que organizó y dirigió ese ataque en la Segunda Guerra Mundial a Pearl Harbor. El nombre de él quedó grabado como símbolo de destrucción y guerra. Por otro lado, un joven estadounidense llamado Jacobo de Chasser, enfurecido por el ataque, se unió a una misión de represalia que dirigieron aviones para atacar Tokio, pero él fue capturado y pasó años como prisionero de guerra bajo condiciones inhumanas. Mientras estaba encarcelado, Jacobo recibió una Biblia y al leerla experimentó una transformación. Conoció a Cristo y decidió perdonar. Decidió perdonar a todos, a sus captores. Años después de la guerra, Jacobo regresó a Japón como misionero, predicando el mensaje de amor y perdón del Evangelio. Lo predicaba en aquella misma nación que una vez lo mantuvo cautivo, preso, y que había sido responsable de la muerte de miles de americanos. Mitsuo Fuchida, que era el comandante que dirigió el ataque a Pearl Harbor, es suya, esta historia es tremenda. Curioso por esa transformación de ese soldado americano, leyó un tratado escrito por ese soldado americano, conmovido por el testimonio de perdón. Al leer uno de los tratados, Mitsuo buscó a Cristo y también se convirtió al cristianismo. Los dos hombres antiguos enemigos terminaron siendo amigos y compañeros en la fe, llevando juntos el mensaje del Evangelio a muchos lugares. ¡Wow! Eso solo lo logra el perdón. Increíble. No era cualquier persona, era el principal organizador y el que estaba a cargo de enviar los aviones a atacar Pearl Harbor, que hicieron una destrucción masiva. Y el perdón lo ganó para Cristo. ¿Sabes cuánto te estás perdiendo por la falta de perdón? ¿Se han preguntado eso? ¿Saben cuántos se están perdiendo por la falta de perdón? Quizás sea la conversión al Evangelio
de aquel quien les ha agredido. Eso es lo maravilloso del perdón, que reconcilia. La iglesia no ha recibido el ministerio de la condenación, sino el ministerio de la reconciliación a través del perdón que Dios otorga en Cristo Jesús, su Hijo amado. Entonces, ¿cómo desea Dios que como iglesia perdonemos? ¿Qué Dios desea que ustedes perdonen? ¿Cómo Él desea eso? Bueno, principalmente Dios desea que perdonen siempre, que su perdón sea sin límites. Que cuando el perdón es necesario en la vida de ustedes, que sean compasivos para perdonar. Dios desea que en el perdón tengan temor sin ignorar que Dios espera que ustedes perdonen. ¿Por qué? Porque Él les ha perdonado, amados hermanos. Y no una deuda pequeña, sino una deuda inmensa. Amados hermanos, Dios quiere que obedezcan dentro de la iglesia local. No puede existir falta de perdón, no. No puede existir ese mal dentro de la iglesia, la falta de perdón. Lo que debemos de hacer es correr a la reconciliación. Ya Jesús dijo cómo tratar con ese mal. Y ahora está estableciendo que no debe existir. No puede existir, amado hermano, no debemos de sentir a gusto de que fulano de acá no le habla a fulano allá, no, por cualquier cosa, ¿no? Problemas minúsculos, ofensas minúsculas. Y pensar de que están bien delante de Dios. No puede ser. Permítame darle este consejo. No debería de sentirse a gusto o justificado en el contemplar enemistad y falta de perdón con alguien dentro de la iglesia que es un verdadero hermano. Y aunque no fuera hermano, nunca conviene alojar la falta de perdón. No puede existir ese mal. Yo no le hablo porque no me habla. Me hizo esto. No olvido. No le hablo a fulana o fulano porque no me complace. No. Eso es una contradicción y para Dios es inaceptable en su iglesia. Luego lo que dice Mateo 5, 23 al 24. Esto es importante. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, perdónalo y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto hace sentido. La imagen que nos está dando acá era de que si un hombre está diciendo, Señor, te traigo una ofrenda de adoración. Sí. ¿Qué es lo que es las ofrendas? Nosotros como iglesia sabemos que las ofrendas son un elemento de los 7 elementos que la Biblia prescribe de la adoración. O sea que cuando estamos trayendo una ofrenda a la iglesia, al Señor, estamos adorando. Y Jesús está enseñando acá que si tú estás trayendo una ofrenda de adoración al Señor, sea la que sea, no puedes quedarte tranquilo y alojarla, porque es algo que Dios no acepta. De hecho, Jesús dice, deja tu ofrenda y no la presentes.
Y si te acuerdas que un hermano tiene algo en contra de ti, ve y reconcíliate. Y habiendo hecho lo que es correcto, regresa y entonces ven y presenta tu ofrenda. Wow, esto hay implicaciones tremendas, hermano. Al Señor no tanto le importa lo que nosotros traigamos, sino lo que a Él importa es cómo traemos nuestro corazón delante de Él. Y es un error venir delante de Dios y traer ofrenda de adoración, canto, lectura, servicio dentro de la iglesia si hay odio y falta de perdón en el corazón. Es como que no la trajéramos, es como que Dios no la ve, porque está viendo que las intenciones del corazón están por otro lado. Hermanos, Dios quiere que piensen que la falta de perdón es incompatible con el cristianismo. Y la falta continua de perdón en el corazón de alguien que dice ser cristiano puede ser evidencia de una falsa conversión. Una actitud continua de falta de perdón puede ser evidencia de una falta de conversión. Por eso el cristiano no puede estar tranquilo, no puede ni, no debe y naturalmente no puede, hermano. El perdón es importante. El perdón logra mucho y el mayor ejemplo es que el perdón en la cruz salvó a seres miserables, ofensores, blasfemos, que merecían condenación y ahora gozan de comunión. Gracias, Señor, por su palabra. Recordemos lo importante de entender la manera en la que Dios ve el perdón y seamos imitadores de Dios. Amén.